Viajar al pasado es una experiencia fascinante, llena de sorpresas. Y es exactamente eso, un viaje al pasado, lo que ustedes y yo, Omar Sharif, vamos a realizar. No se muevan de la butaca, relájense y síganme a este increíble viaje al pasado y a la vida cotidiana de quienes lo vivieron. Los grandes descubrimientos de la arqueología. Hace 500 años, Cristóbal Colón llegó al Nuevo Mundo. Ese mismo año, 1492, Lorenzo el Magnífico moría en Florencia. Qué simbólica coincidencia. La política y la economía dejaron el Mediterráneo que hasta entonces había rodeado todo cuanto se conocía. Cristóbal Colón encontró pueblos que durante siglos fueron descritos en libros y diarios como salvajes. Pero ya sabemos que esta no era la verdad, sino un modo de salvar y perpetuar la presunta superioridad de la cultura de la Europa de entonces. En cambio, en América del Sur prosperaba una civilización sorprendente. Cuzco y el legendario Machu Picchu, por ejemplo. Las ciudades que levantaron los incas fueron conquistadas por Francisco Pizarro. Los historiadores describen a los incas como un pueblo tenaz y rico, capaz de calcular en la economía y la agricultura las pérdidas y las ganancias con gran exactitud. Buena parte de los espléndidos adornos y vestidos usados por los incas se conservan todavía en el Perú, en donde las personas de raíces incaicas viven con la convicción de que su Dios volverá, trayendo con él todo el esplendor de antaño. Pocos países tienen tan largo bagaje cultural como Perú. A lo largo de los siglos, en su territorio se han sucedido civilizaciones e imperios, soberbias realizaciones y conquistas artísticas. Por todas partes pueden encontrarse rastros de su luminoso pasado. El misterioso El Dorado tiene aquí nombres históricos: civilización Chavín, Moche, Nazca, Paracas. Los centros civiles y religiosos se desarrollaron tanto en los imponentes valles y montañas de los Andes como en las llanuras de la costa. El desapacible clima no desanimó a un pueblo fuerte y laborioso. Así fue durante generaciones y generaciones. Cuando en el centro de Perú el equilibrio político y cultural parecía ya consolidado y nada hacía presagiar un cambio, llegaron los hijos del sol, los incas. Era cerca del año 1400 de nuestra era. Al principio, este grupo no fue más poderoso que los demás, pero en menos de 2 siglos logró imponer su dominio sobre un vastísimo territorio de una longitud de casi 4.000 kilómetros que en la práctica se extendía desde Chile hasta Colombia.
Los incas entraron muy tarde en la historia de los Andes, pero dieron vida a un imperio de una organización y un esplendor tal que oscureció a todas las demás civilizaciones y culturas que se habían desarrollado en la zona a lo largo de 4000 años. El origen de los incas está rodeado de misterio. Según una leyenda, procedían del lago Titicaca y los capitaneaba un fabuloso guerrero, Manco Cápac. Estudios más recientes mantienen que vinieron de la selva amazónica. Al principio hablaban un extraño idioma. Después, cuando se establecieron en el centro de Perú, adoptaron la lengua de los pueblos que habitaban en aquella zona, el quechua. El centro del mundo de los incas era Cuzco, ciudad donde tenían lugar una síntesis de religión y política. Cuzco, según algunos traductores, significa ombligo, es decir, punto de referencia único y especial del mundo incaico. La ciudad surge en el corazón de la cordillera a 3000 metros de altitud. Quien la edificó quiso dejar claro que esta era tierra de hombres fuertes y valerosos. Una ciudad para unos pocos elegidos. Las paredes de las casas, en el momento de máxima potencia de la ciudad, estaban recubiertas de oro. Relucían como un misterioso reclamo. Hoy, aquella pátina de esplendor, aquel brillo deslumbrante, ha dejado su lugar a colores tenues. Como en tiempos pasados, todo es lineal y ordenado. Nada es excéntrico, con un respeto preciso por la medida. Cuzco era una ciudad inmersa en lo sagrado. Casi respiraba sobrenaturalidad. Su disposición urbanística hacía pensar en la figura del puma, el animal que es uno de los puntos fundamentales de la cultura incaica. El ojo de la fiera está en lo alto, en un círculo estelar de piedras. La gente inca era sencilla y apacible. Vivía de pocas cosas, aunque la naturaleza guardase dulces productos en su seno. No conocía el dinero como tampoco conocía la escritura. Esos dos extraordinarios medios revolucionarios. El concepto de ganancia le era extraño. Y el fin único de la vida era la conservación de la existencia. Se ha hablado de los incas como de una sociedad con un trasfondo comunista. Pero los términos modernos deben usarse con gran cautela, porque las antiguas comunidades se organizaban de maneras muy especiales y originales. La sociedad incaica estaba rígidamente centralizada.
Para tener una idea gráfica de ello, puede pensarse en una pirámide. En el vértice estaba el rey, divino e inaccesible, como el faraón, hijo del sol. Él asumía el título de Inca, cabeza suprema del imperio, benéfico guardián del destino de sus gentes. El rey no hablaba directamente con sus súbditos, lo hacía a través de intermediarios. Solo podía casarse con su hermana. El incesto estaba considerado un instrumento para preservar la legitimidad. El Inca también podía tener concubinas, pero los hijos nacidos de estas relaciones no podían aspirar al trono. Por debajo del rey estaban jerárquicamente los miembros de la familia real, los nobles y los guerreros. Después, la organización del Estado estaba constituida por una multitud ingente de funcionarios y encargados que tenían la misión de vigilar cualquier cambio, hasta el más insignificante, en el seno del país. Todo estaba catalogado, custodiado, determinado. Desde los campos hasta las casas, desde los hombres hasta los animales. El imperio era un único e inmenso archivo. Habían funcionarios que inventariaban incluso los mismos inventarios. Y se usaba para todos los censos y balances un ingenioso instrumento, el quipú. Estaba formado por cordeles de colores y los que se hacían nudos. A los cordeles, por ejemplo, les podían corresponder los millares, las centenas o las decenas. Los nudos indicaban las cifras. Así, por medio de combinaciones de cordeles de colores y de nudos, se podía contar cualquier cosa. Mercancías, personas, animales o la cosecha de maíz. Para llegar hasta la periferia del imperio, los incas habían construido una impresionante red viaria extensísima y de gran funcionalidad. Los caminos eran anchos y casi todos empedrados. Atravesaban montes altísimos y torrentes impetuosos. Los caminos permitían rápidos desplazamientos de tropas y masivos traslados de población. Los incas fueron grandes constructores. En sus 2 siglos de dominación, levantaron templos y palacios, edificios estatales y ciudades fortificadas. Machu Picchu es tal vez el punto más sugestivo y emblemático de su civilización. Es un nido de águilas. Llegar a él corta la respiración. Se alza a más de 2000 metros sobre un extraordinario círculo de montañas, a poca distancia de un impresionante río, el Urubamba.
Ni siquiera hoy en día se ha logrado averiguar cuál era la función principal de Machu Picchu. Algunos creen que era una fortaleza para defender Cuzco. Otros plantean la hipótesis de que pudiera haber servido para alojar a las Vírgenes del Sol, una especie de vestales modernas encargadas de servir al Inca. Algún estudioso considera que fue el último refugio del Inca Manco, el soberano pelele que los españoles hicieron subir al trono y que más tarde se rebeló contra sus señores. Machu Picchu fue descubierta en 1911 por Hiram Bingham. En ningún otro sitio los incas supieron realizar una síntesis tan perfecta entre naturaleza y trabajo humano. Todas las construcciones, cerca de 200, descienden en terrazas. También los terrenos tienen una cadencia precisa, a pesar de los desniveles del suelo. La ciudad debía tener una función agrícola, de la que no era extraño un cierto carácter de religiosidad. En la zona norte del Machu Picchu hay un espacio rodeado por los restos de una serie de edificios cuidadosamente construidos. En el centro se encuentra una especie de reloj de sol formado por un prisma de granito que servía para observaciones astronómicas. Para los incas, como para otros pueblos de la antigüedad, el tiempo y el paso de las estaciones, que determinaban el tiempo de las cosechas, poseían un carácter sagrado y se les destinaban unos rituales específicos. En una fecha establecida, el Inca honraba a su padre, el Sol. La civilización inca rendía un culto especial a este astro. La fiesta conmemorativa era única e impresionante. La familia del soberano, la corte, los funcionarios, iban cubiertos por vestidos de oro, adornados con piedras preciosas. Podían verse mantos con plumas exóticas y variopintas. Mientras el sol iba alzándose, las voces, los cánticos y las plegarias se elevaban hasta alcanzar una intensidad fuera de lo común y una nota purísima, más allá del tiempo. Una reconstrucción permite imaginar su antiguo esplendor. Este es el gobernador de una de las 4 regiones del imperio. Estos personajes iban cubiertos por una máscara de oro, símbolo de poder y prestigio. La mujer del Inca era la reina del Tahuantinsuyo, como se le llamaba al imperio.
El cortejo conmemorativo incluía el desfile de la Guardia Imperial y después la llegada del Hijo del Sol, el Inca. Las diversas fases de la ceremonia se desarrollaban con el descenso al altar, el rito del sacrificio, la llamada al sol. Los sacerdotes recogían la chicha, una extraña bebida de buen agüero, para ofrecérsela a los dioses. Las mujeres de la corte masticaban maíz. La saliva hacía fermentar la pasta. Después, el ritual de la fiesta requería el sacrificio de un animal, la llama, símbolo de la tierra andina. El corazón del animal era entregado al sumo sacerdote, que pronunciaba la fórmula siguiente: Dios os mira. Quien coma en pecado será castigado y no recibirá hijos sanos, años felices, prosperidad en la vida. Todos repetían la fórmula como acto de fe y comían la carne de la bestia. Las momias de los incas, sentadas en sus tronos, eran sacadas en procesión. No había en ello nada de macabro, porque los difuntos no eran considerados muertos, sino seres que habían alcanzado el estado de no vida. En Cuzco, el sol se ha oscurecido. Quedan pocas piedras de su templo. A su alrededor hay una especie de parodia del astro hecha de barro. Es como una flor sin polen. La historia, a través de manos anónimas, puede fijar, a veces inconscientemente, sus paisajes. Por este sendero descendió Francisco Pizarro, el conquistador. Corría el año 1532. La calle está dedicada a los soldados españoles. Guiaba a poco más de 130 hombres armados con arcabuces. Hablaba en nombre de una potencia, España, de la Iglesia y de la fe. Los incas se asombraron. Llegaba el hombre barbudo que, según la profecía, destruiría su imperio. Los españoles subieron a la fortaleza de Sacsayhuamán, considerada inexpugnable. Los bloques de piedra son enormes. Alguno de ellos llega a pesar hasta 170 toneladas. No se sabe cómo fueron transportados hasta allí. Estaban unidos unos a otros en un ensamblaje extraordinario. Cuando lograron entrar, los españoles no creyeron lo que veían sus ojos. Oro por todas partes. Había objetos de todas clases.
Una primavera de oro y de piedras preciosas. Un delirio cegador. La realidad en las estancias dedicadas a la divinidad se invertía. Se hacía concreta la abstracción de la riqueza y el esplendor. Se esfumaban las cosas reales, nuestras cosas de cada día. Pizarro detuvo al rey. El inca Atahualpa sufrió la vergüenza de la prisión. En los dibujos de un antiguo cronista inca, la esencia de la tragedia está resumida en pocos cuadros, como en los romances de ciegos. El rey pagó como rescate todo el oro que cabía en la habitación. Pizarro no cumplió su promesa. Cuando fue llevado hasta el patíbulo, el inca pidió ser bautizado, aconsejado por quien lo confortó en la hora de su muerte. De lo contrario, lo hubieran quemado vivo. Lo bautizaron e inmediatamente después le ejecutaron. Lo enterraron con gran pompa. Pizarro se vistió de luto y le dedicó exequias solemnes. Los incas se dieron cuenta de que sus dioses habían muerto para siempre. Y aquí concluye nuestro viaje por Sudamérica. Espero que nos podamos encontrar de nuevo para ir a Mesopotamia y conocer el fascinante mundo de sus antiguos pobladores. Hasta pronto. Los caminos eran anchos y casi todos empedrados. Atravesaban montes altísimos y torrentes impetuosos. Los caminos permitían rápidos desplazamientos de tropas y masivos traslados de población. Los incas fueron grandes constructores. En sus 2 siglos de dominación, levantaron templos y palacios, edificios estatales y ciudades fortificadas. Machu Picchu es tal vez el punto más sugestivo y emblemático de su civilización.
es un nido de águilas. Llegar a él corta la respiración. Se alza a más de 2000 metros sobre un extraordinario círculo de montañas, a poca distancia de un impresionante río, el Urubamba. Ni siquiera hoy en día se ha logrado averiguar cuál era la función principal de Machu Picchu. Algunos creen que era una fortaleza para defender Cuzco. Otros plantean la hipótesis de que pudiera haber servido para alojar a las Vírgenes del Sol, una especie de vestales modernas encargadas de servir al Inca. Algún estudioso considera que fue el último refugio del Inca Manco, el soberano pelele que los españoles hicieron subir al trono y que más tarde se rebeló contra sus señores. Machu Picchu fue descubierta en 1911 por Hiram Bingham. En ningún otro sitio los incas supieron realizar una síntesis tan perfecta entre naturaleza y trabajo humano. Todas las construcciones, cerca de 200, descienden en... del sur prosperaba una civilización sorprendente. Cuzco y el legendario Machu Picchu, por ejemplo. Las ciudades que levantaron los incas fueron conquistadas por Francisco Pizarro. Los historiadores describen a los incas como un pueblo tenaz y rico, capaz de calcular en la economía y la agricultura las pérdidas y las ganancias con gran exactitud. Buena parte de los espléndidos adornos y vestidos usados por los incas se conservan todavía en el Perú, en donde las personas de raíces incaicas viven con la convicción de que su Dios volverá, trayendo con él todo el esplendor de antaño. Pocos países tienen tan largo bagaje cultural como Perú. A lo largo de los siglos, en su territorio se han sucedido civilizaciones e imperios, soberbias realizaciones y conquistas artísticas. Por todas partes pueden encontrarse rastros de su luminoso pasado. El misterioso El Dorado tiene aquí nombres históricos: civilización Chavín, Moche, Nazca, Paracas. Los centros civiles y religiosos se desarrollaron tanto en los imponentes valles y montañas de los Andes como en las llanuras de la costa. El desapacible clima no desanimó a un pueblo fuerte y laborioso. Así fue durante generaciones y generaciones. Cuando en el centro de Perú el equilibrio político y cultural parecía ya consolidado y nada hacía presagiar un cambio, llegaron los hijos del sol, los incas. Era cerca del año 1400 de nuestra era. Al principio, este grupo no fue más poderoso que los demás, pero en menos de 2 siglos logró imponer su dominio sobre un vastísimo territorio de una longitud de casi 4000 kilómetros que en la práctica se extendía desde Chile hasta Colombia.
La gente inca era sencilla y apacible. Vivía de pocas cosas, aunque la naturaleza guardase dulces productos en su seno. No conocía el dinero como tampoco conocía la escritura. Esos dos extraordinarios medios revolucionarios. El concepto de ganancia le era extraño, y el fin único de la vida era la conservación de la existencia. Se ha hablado de los incas como de una sociedad con un trasfondo comunista. Pero los términos modernos deben usarse con gran cautela, porque las antiguas comunidades se organizaban de maneras muy especiales y originales. La sociedad incaica estaba rígidamente centralizada. Para tener una idea gráfica de ello, puede pensarse en una pirámide. En el vértice estaba el rey, divino e inaccesible, como el faraón, hijo del sol. Él asumía el título de Inca, cabeza suprema del imperio, benéfico guardián del destino de sus gentes. El rey no hablaba directamente con sus súbditos. Lo hacía a través de intermediarios. Solo podía casarse con su hermana. El incesto estaba considerado un instrumento para preservar la legitimidad. El inca también podía tener concubinas, pero los hijos nacidos de estas relaciones no podían aspirar al trono. Por debajo del rey estaban jerárquicamente los miembros de la familia real, los nobles y los guerreros. Pinos eran anchos y casi todos empedrados. Atravesaban montes altísimos y torrentes impetuosos. Los caminos permitían rápidos desplazamientos de tropas y masivos traslados de población. Los incas fueron grandes constructores. En sus 2 siglos de dominación, levantaron templos y palacios, edificios estatales y ciudades fortificadas. Machu Picchu es tal vez el punto más sugestivo y emblemático de su civilización. Es un nido de águilas. Llegar a él corta la respiración. Se alza a más de 2000 metros sobre un extraordinario círculo de montañas, a poca distancia de un impresionante río, el Urubamba. Ni siquiera hoy en día se ha logrado averiguar cuál era la función principal de Machu Picchu. Algunos creen que era una fortaleza para defender Cuzco. Otros plantean la hipótesis de que pudiera haber servido para alojar a las vírgenes del sol, una especie de vestales modernas encargadas de servir al Inca. Algún estudioso considera que fue el último refugio del Inca Manco, el soberano pelele que los españoles hicieron subir al trono y que más tarde se rebeló contra sus señores.
Machu Picchu fue descubierta en 1911 por Hiram Bingham. En ningún otro sitio los incas supieron realizar una síntesis tan perfecta entre naturaleza y trabajo humano. Todas las construcciones, cerca de 200, descienden en terrazas. También los terrenos tienen una cadena. Hace 500 años, Cristóbal Colón llegó al Nuevo Mundo. Ese mismo año, 1492, Lorenzo el Magnífico moría en Florencia. Qué simbólica coincidencia. La política y la economía dejaron el Mediterráneo que hasta entonces había rodeado todo cuanto se conocía. Cristóbal Colón encontró pueblos que durante siglos fueron descritos en libros y diarios como salvajes. Pero ya sabemos que esta no era la verdad, sino un modo de salvar y perpetuar la presunta superioridad de la cultura de la Europa de entonces. En cambio, en América del Sur prosperaba una civilización sorprendente. Cuzco y el legendario Machu Picchu, por ejemplo. Las ciudades que levantaron los incas fueron conquistadas por Francisco Pizarro. Los historiadores describen a los incas como un pueblo tenaz y rico, capaz de calcular en la economía y la agricultura las pérdidas y las ganancias con gran exactitud. Buena parte de los espléndidos adornos y vestidos usados por los incas se conservan todavía en el Perú, en donde las personas de raíces incaicas viven con la convicción de que su Dios volverá, trayendo con él todo el esplendor de antaño. Pocos países tienen tan largo bagaje cultural como Perú. A lo largo de los siglos, en su territorio se han sucedido civilizaciones e imperios, soberbias realizaciones y conquistas artísticas. Por todas partes pueden encontrarse rastros de su luminoso pasado. El misterioso El Dorado tiene aquí nombres históricos: civilización Chavín, Moche, Nazca, Paracas. Los centros civiles y religiosos se desarrollaron tanto en los imponentes valles y montañas de los Andes como en las llanuras de la costa. El desapacible clima no desanimó a un pueblo fuerte y laborioso. Así fue durante generaciones y generaciones. La gente inca era sencilla y apacible. Vivía de pocas cosas, aunque la naturaleza guardase dulces productos en su seno. No conocía el dinero como tampoco conocía la escritura, esos dos extraordinarios medios revolucionarios. El concepto de ganancia le era extraño, y el fin único de la vida era la conservación de la existencia. Se ha hablado de los incas como de una sociedad con un trasfondo comunista. Pero los términos modernos deben usarse con gran cautela, porque las antiguas comunidades se organizaban de maneras muy especiales y originales. La sociedad incaica estaba rígidamente centralizada. Para tener una idea gráfica de ello, puede pensarse en una pirámide. En el vértice estaba el rey, divino e inaccesible.
como el faraón, hijo del sol. Él asumía el título de Inca, cabeza suprema del imperio, benéfico guardián del destino de sus gentes. El rey no hablaba directamente con sus súbditos, lo hacía a través de intermediarios. Solo podía casarse con su hermana. El incesto estaba considerado un instrumento para preservar la legitimidad. El Inca también podía tener concubinas, pero los hijos nacidos de estas relaciones no podían aspirar al trono. Por debajo del rey estaban jerárquicamente los miembros de la familia real, los nobles y los guerreros. Después, la organización del Estado estaba constituida por una multitud ingente de funcionarios encargados que tenían la misión de vigilar cualquier cambio, hasta el más insignificante, en el seno del país. Los grandes descubrimientos de la arqueología. Hace 500 años, Cristóbal Colón llegó al Nuevo Mundo. Ese mismo año, 1492, Lorenzo el Magnífico moría en Florencia. Qué simbólica coincidencia. La política y la economía dejaron el Mediterráneo que hasta entonces había rodeado todo cuanto se conocía. Cristóbal Colón encontró pueblos que durante siglos fueron descritos en libros y diarios como salvajes. Pero ya sabemos que esta no era la verdad, sino un modo de salvar y perpetuar la presunta superioridad de la cultura de la Europa de entonces. En cambio, en América del Sur prosperaba una civilización sorprendente. Cuzco y el legendario Machu Picchu, por ejemplo. Las ciudades que levantaron los incas fueron conquistadas por Francisco Pizarro. Los historiadores describen a los incas como un pueblo tenaz y rico, capaz de calcular en la economía y la agricultura las pérdidas y las ganancias con gran exactitud. Buena parte de los espléndidos adornos y vestidos usados por los incas se conservan todavía en el Perú, en donde las personas de raíces incaicas viven con la convicción de que su Dios volverá, trayendo con él todo el esplendor de antaño. Pocos países tienen tan largo bagaje cultural como Perú. A lo largo de los siglos, en su territorio se han sucedido civilizaciones e imperios, soberbias realizaciones y conquistas artísticas. Por todas partes pueden encontrarse rastros de su luminoso pasado.